Debajo de la gran historia universal, detrás de las sagradas historias nacionales, pero antes de las interesantes vidas que las biografías se rescatan, se encuentra un tipo de historia, que aunque pequeña, puede ser muy valiosa: la historia local. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. En este video voy a explorar algunas nociones básicas de lo que debes conocer si a ti te interesa estudiar la historia local. Y para empezar el tema, definamos qué es la historia local. Es una rama de la historiografía que tiene como objeto de estudio una localidad en concreto. Vaya definición, estilo RAE, pero vamos a explicar más a fondo, porque al momento que nosotros hablamos de historia local, posiblemente lo primero que se nos viene a la cabeza es ese lugar de origen, ese terruño, el pueblito, la colonia de donde vienes o donde vives, etcétera, etcétera, etcétera. Y lejos no estás de la realidad. Es más, voy a usar a Luis González y González para llamar a esto, por ejemplo, historia de parroquia. Así es como él llamaba, por ejemplo, a la microhistoria, que es una de las muchas vertientes de la historia local. Y esto lo decía para referirse al espacio pequeño, reducido geográficamente, que trabaja la historia local. Pero antes de hablarte de cómo se va a trabajar y construir la historia local, ¿qué te parece si primero vemos la historia de la historia local? Nombrada por muchos como la forma más antigua de hacer historia, ya que desde tiempos inmemoriales los primeros asentamientos humanos tuvieron la necesidad de contar su historia y transmitirla a sus descendientes para generar identidad y arraigo a la tierra. Con el nacimiento de la historia escrita, las cosas no fueron muy distintas, ya que los griegos pensaban en términos de la historia de mi polis, idea que sería heredada a Roma, aunque ellos, conforme fue expandiéndose el imperio, se alejaron de esta corriente y fueron hacia algo más universal. En la Edad Media, resurgió con las crónicas en los monasterios, las parroquias, las aldeas y posteriormente las urbes. Con las revoluciones historiográficas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la historia local quedó en el desprestigio o el olvido, hasta que en los 70s resurgió en múltiples formas. Por ejemplo, la microhistoria mexicana de Luis González y González, la microhistoria italiana de Carlos Ginzburg, la historia popular o la historia desde abajo de la revista Past and Present. ¡Qué década tan frenética y absurda! Estos ejemplos que acabo de mencionar son corrientes que trabajan la historia local. Cada una tiene sus propios matices, su propia metodología y su propia forma de entender el fenómeno de la localidad, por lo cual cada una merece un video por separado para explorarlos a profundidad. Si tú no te quieres perder ninguno de esos videos, entonces te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te vas a perder ninguno de los siguientes videos que tienen que ver con este tema o con historia en general aquí en Lechuza de Atenea. Regresando a la historia local, ahora veamos cuál es su función, cuál es la importancia de tener historia local. Muchas veces, cuando nosotros vemos la historia universal o la historia nacional, tendemos a generalizar muchísimos hechos y simplemente los vemos ahora sí como a ojo de buen cubero. Con vista de pájaro sobrevolamos por esos hechos sin entrar realmente a las entrañas de lo que supuso para cada individuo y para la comunidad que lo rodeaba ese suceso histórico. Pensemos por un momento en la Primera Guerra Mundial. Sí, yo sé, parezco traumado con la Primera Guerra Mundial, pero es que estamos leyendo Sin Novedad en el Frente todos los miércoles aquí en vivo a las 8, hora de la Ciudad de México. Y entonces, es imposible que no piense en la Primera Guerra Mundial. Pero vayamos entonces a ese suceso. Si lo vemos desde la historia universal, así súper generalizada, simplemente pensamos en que los países que se enfrentaron, la Triple Entente contra la Triple Alianza, guerra de movimientos contra guerra de trincheras, la cantidad de muertos que hubo, el Tratado de Versalles, Brest-Litovsk y la Revolución Rusa, por ejemplo.
todo así, pum, pum, súper rápido. Incluso se los acabo de decir, es más, excluía a Japón y China de todo este conflicto. O qué tiene que ver América Latina o África, por ejemplo. ¿Ven cómo generalizamos y nos enfocamos en cosas particularmente general? La historia local nos permite ver, digamos así, como con un microscopio, lo que sucede en cada comunidad, en cada localidad y cómo les afecta. Porque el mismo suceso histórico no impacta de igual manera en un lugar que está más lejos que uno que lo vive de lleno. ¿Qué pueblo destruimos? Shelbyville. Tiene que ver muchísimas cosas. Primero, la cercanía o lejanía que tienen con el suceso, la idiosincrasia que tiene cada lugar, la forma en que interpreta y se recrean esas personas con el suceso histórico, sus creencias, y tenemos muchas tantas cosas que van a condicionar la memoria de una comunidad, de una localidad, y la historia local nos ayuda a desvelar esas pequeñas tramas, a darle profundidad y mayor peso a la historia general. Ahora puedo ponerles otro ejemplo que a mí se me hace como más cercano. En el pueblo donde yo vivo, voy a hablarles de la Cristiada. El pueblo donde yo vivo, este tema de la guerra cristera es un tema que sí se menciona, hay ciertas expresiones, de hecho mi parroquia se llama Anacleto González Flores, uno de los mártires de esa guerra. Sin embargo, aquí pues realmente no se sufrió tanto la persecución ni nada por el estilo, ni hubo enfrentamientos. A lo mucho sirvió para esconder a algunos sacerdotes o algunos cristeros, pero más allá el hecho no condiciona la memoria histórica del lugar donde vivo. Sin embargo, a unos kilómetros hay un pueblo llamado Zaguayo, y ese pueblo vivió con tal intensidad la guerra cristera, o sea, fue uno de los grandes focos de la rebelión, que entonces todas sus expresiones culturales giran en torno a la guerra cristera. Es que en serio, o sea, su folclore, sus fiestas, incluso su turismo tiene que ver directamente con la guerra cristera y con los mártires que habitaban este pueblo. Entonces, aquí podemos ver como un mismo hecho que afectó a toda una región, en este caso en México, al occidente de México, incluso al país entero. O sea, no solamente fue en occidente, pero cada estado, cada región lo vivió de manera súper distinta. Y ahí está la verdadera riqueza de la historia local. ¡Viva Cristo Rey! Y ahora quizá te estás preguntando, ¿cómo trabajo la historia local? Bueno, para esto recurrí al historiador Francisco Uriel Zuluaga Ramírez, quien nos da 3 puntos que tenemos que considerar al momento de querer trabajar historia local. La historia local tiene como protagonista necesario un singular colectivo, es decir, un grupo homogéneo de personas encontradas en un espacio determinado. El singular colectivo debe entenderse como convergencia de proyectos singulares individuales o de proyectos singulares colectivos con una relativa interdependencia. En otras palabras, la historia local se construye desde las experiencias individuales siempre y cuando tengan relación con la comunidad. La singularidad de un colectivo no excluye la diversidad, bien sea para reconocerse como uno entre otros diferentes o para reconocer la diferencia entre varios nosotros. En palabras más simples, dentro de la comunidad hay grupos que se diferencian entre ellos, pero que se saben parte de una misma comunidad. Estos 3 puntos se basan sobre todo en la relación que tiene que haber entre individuo y comunidad, y al mismo tiempo el hecho histórico. ¿Por qué digo esto del individuo y la comunidad? Es súper importante dentro de la historia local entender, porque la historia local se va a tratar precisamente de individuos contando su historia, de individuos formando comunidad. Y esa comunidad entonces integra los diferentes relatos de las personas para crear su identidad como comunidad.
en torno a cómo cada quien vive el hecho histórico. Esta visión también la podemos ampliar con lo que nos dice Luis González y González. La historia local es la historia de un puñado de personas, que rescata no solo el lugar donde viven los acontecimientos, sino que el rescate es de la memoria a través de la geografía, el clima, la flora, fauna, economía, creencias, ocio, fiestas, religión, vida cotidiana, vida material, rasgos físicos, nombres, catástrofes, sentimientos y la vida de cada una de las personas que han habitado el espacio que estamos estudiando. Como toda forma seria de hacer historia, las fuentes en la historia local son primordiales, y esta tiende a ser una de estas dos cosas. O se convierte en un paraíso lleno de fuentes escritas, orales y materiales, o se convierte en un infierno, con un vacío, una carencia de documentos que se han perdido y de personas que no están dispuestas a abrir su testimonio ni sus bienes materiales al historiador. Para los que pretenden hacer historia local que están viendo este video, si a ti te interesa hacer historia local, entonces la recomendación de Luis González y González es que busques al cronista o los cronistas del pueblo, que te acerques a aquellos ancianos que les encanta contar la historia o las historias que han vivido en el pueblo. Y también buscar al anticuario del pueblo, esa persona que se llena de antigüedades, que está lleno de baratijas, de cosas que para otros no tienen valor, pero tú como historiador sí puedes encontrar su verdadero valor. Con todo esto es que nosotros podemos construir la historia local. Recordemos, es el testimonio individual y de la comunidad. También podemos acercarnos como fuente, aunque de manera quizás secundaria, a las expresiones folclóricas y las costumbres que tiene el pueblo. Hay, por ejemplo, quienes a través de las fiestas rememoran algún suceso histórico que sucedió o lo mitifican, también puede ser el caso. Muchas fiestas religiosas dentro de ciertas comunidades tienen que ver más con hechos históricos que se han vuelto mitos y el historiador puede ahí encontrar una mina de oro por explotar. O puede ser que directamente la fiesta del pueblo está dedicada a tal suceso histórico que ellos recuerdan con mucho cariño o que les da identidad. Hacer historia local amplía los horizontes de apreciación para la historia global. Puede revelar aspectos íntimos de la historia y nos demuestra que todos los seres humanos, todos los lugares y todas las comunidades, sin importar qué tan lejos estén de las grandes capitales del mundo, todos, sin excepción, tienen una historia que contar. Y ahora cuéntame tú, ¿qué opinas de la historia local? ¿Te gustaría saber más sobre este tema? Si es así, házmelo saber en la caja de comentarios. Y por cierto, hablando de comentarios, si a ti te gustaría sugerir algún tema, puedes también comentarlo, como es el caso de este video que fue sugerido por Darwin Santiago, quien me pidió que hablara de historia local y bueno, aquí está. Y si puedo hacer un video sobre historia local, podemos ver de qué más temas podemos hablar que a ti te interesen. Y si el video te gustó y sobre todo te fue útil, por favor déjame tu local like, suscríbete, comparte para poder apoyarme y que este proyecto siga creciendo y yo pueda seguir trayéndote más historiografía. Que por cierto, si te quedaste con ganas de más, te invito a que te pases a Spotify, donde empecé el podcast de historiografía en podcast. Un podcast para historiadores como tú. Y si no es suficiente con eso, entonces te invito a que te pases a mi Instagram, donde estoy como Atenea Lechuza, donde últimamente estoy inactivo, pero constantemente cada vez que puedo subo material de historiografía, autores, escuelas, corrientes y todo lo que vemos también en este canal y mucho, mucho más. Mientras tanto, bueno, yo aquí me despido, eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima aquí,
en Lechuza de Atenea.